Bien, ahora sí que ya somos unos cuantos más que hace rato. Comenzamos. Andrés me mandó un parcial creo que es el de este año. Así que vamos a resolver ejercicios de ese parcial, ¿sí? Bien. Les voy a dar una noticia. Ese parcial se parece mucho al que me tomaron a mí cuando yo cursé la materia. Así que imagínense, es lo que les decía ayer, si estuvieron ayer, que los parciales los van como, yo creo que tienen, qué sé yo, 5 modelos de parcial y van sacando consignas de uno de otro y después hacen un copia y pega y ya está, arman el nuevo parcial, digamos. Me acuerdo porque hasta el gráfico de las tablitas que aparecen, tal cual. Quizás cambiaron los montos, los números, pero es lo mismo. Bueno, vamos a hacer este parcial que me pasaron, yo les voy a compartir pantalla. No voy a hacer tanto lío hoy. Tiene muchas preguntas teóricas. Nos vamos a enfocar en la parte práctica, ¿sí? Que de todas maneras, para defender lo que hacen en la práctica, tienen que saber la teoría, ¿sí? Bueno, para los que no tienen el parcial, supongo que Andrés lo pasó al grupo, pero eh, igual se los comparto ahora. El parcial está acá en el chat de Andrés. Bien, es ese. Ah, es de este año, pero del cuatrimestre pasado. Bueno, yo les juro que eh, estas tablas, las dos, yo las recuerdo así en mi parcial. No sé si era con estos números, pero yo las recuerdo así. En fin, eso es lo que vamos a resolver ahora, ¿sí? Para los que no lo tienen, saquenle captura y empezamos a resolver. Yo voy a sacar los datos del primer ejercicio. Fíjense que dice, se conocen los siguientes datos para una cierta economía para los años 2019 y 2020. Nos dan población total, población en edad de trabajar, ocupados y desocupados, ¿sí? Año 2019 y 2020. Calcule la tasa de actividad para cada año. Calcule la tasa de desempleo para cada año. Calcule la tasa de crecimiento poblacional. Y con la información brindada es suficiente para afirmar que la situación mejoró o empeoró, justifique. Bien. Entonces tenemos tasa de actividad, desempleo, y crecimiento poblacional, ¿sí? Los datos son población total 32.400.000, 16.200, 13.500 y 900.000. Esto es en edad de trabajar, ocupados y desocupados. En este parcial hay una trampita. Uy, vuelvo. Bien, les decía, en este parcial hay en este punto en realidad, no en este parcial, hay una trampita. Si no se saben de memoria las fórmulas para calcular las tasas, uno más o menos las puede deducir con la información que tiene y qué sé yo. Pero la tasa de actividad se mide con la población activa, ¿sí? Que no es igual a la población en edad de trabajar, ¿se entiende? O económicamente activa. Entonces ahí hay que hacer un cálculo extra antes de calcular la tasa de actividad. Creo que con la de desempleo pasa algo parecido.
Y bueno, crecimiento poblacional, en este caso vamos a tener un decrecimiento por lo que vi en la tabla, porque en el año 2020 hay menos personas, ¿sí? Eh, bueno, ahí admitía un par de personas más que ingresaron y vuelvo con el parcial. Para los que son nuevos, vamos a resolver ejercicios de este parcial. ¿Sí? Bien. Tenemos acá 31.500, 21, 16.800 y 2.100. Bueno. Ok, ya tengo los datos. Este parcial me lo pasó recién Andrés y yo me puse a analizarlo antes de, o sea, no me puse a resolverlo. Yo ya les dije que iba a resolver los ejercicios que ustedes pasaran, pero como me lo pasó hace rato, me puse a analizar qué onda que pedían y así. Bien. Ahí está. Bueno, tasa de actividad A. Les voy a compartir pantalla porque les busqué las fórmulas. Si no las tienen, o sea, las deberían tener porque están en el trabajo práctico. En general, al final del trabajo práctico de población, están todas las fórmulas para calcular. Fórmulas que deberían aprenderse de memoria, ¿sí? Pero yo las busqué por internet y ahora se las muestro. Si es que no las tienen. A mi galería y ahí me mandaron fotos de conciencia. Bien, esa es tasa de actividad. Población activa sobre población en edad de trabajar o mayores de 16 años. Se la dejo un ratito si quieren sacarle captura. Repito, capaz que ustedes las tienen en las fórmulas. Esta tabla es muy importante, ¿sí? Si no la tienen, por favor, sáquenle captura y estudienla, porque de acá es de donde vamos a sacar los cálculos que por ahí en la información o los datos que nos dan no tenemos, ¿sí? Bien. Después tenemos la tasa de desempleo, ¿ok? Y por último, la tasa de crecimiento poblacional. Esta tiene la fórmula y un ejemplo así de 2016, 2017. Bueno, la corté ahí porque, bueno, hasta ahí servía. Pero bueno, esas son las tres entonces. Crecimiento poblacional, tasa de desempleo, este cuadrito que es súper importante aprendérselo, y tasa de actividad. Bien, lo que nos piden primero es la tasa de actividad, que es población activa sobre población en edad de trabajar. Ok. ¿Y qué es la población activa? Si se fijan ustedes en la tabla, no lo tenemos como dato. Tenemos población total, en edad de trabajar, ocupados y desocupados. La población activa, y por eso les decía que es importante este cuadro, es la que está en naranja, población activa, los que desean trabajar y los que están trabajando, ¿sí? Y por otro lado tenemos a la población inactiva, que son los que no desean trabajar, ¿sí? Y que tampoco están, o sea, los que no están buscando trabajar y de los que no pueden porque se ocupan de otras cosas, por ejemplo, estudiar, ¿sí? O que son incapacitados o tienen algún tipo de no sé, jubilados, no, jubilados no, ya pasan a otro lugar los jubilados. Bien, son amos de casa, sí, bueno, estas personas son la población inactiva. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la población activa? Vamos a sumar a los ocupados, que es la población que trabaja básicamente, y a los desocupados, ¿sí? Sumamos esos dos y vamos a obtener la población activa. Entonces, para el año 2019 va a ser 13.500.000 más 900.000
Y para el año 2020 va a ser 16.800.000 y 21.000. 2.100.000, perdón. A ver si hay alguien más que quiere entrar. No, perfecto. Bien. Listo, tengo todos los datos. Bien, entonces dijimos que para obtener la población activa, es importante ese cuadro, aprenderlo, vamos a sumar ocupados y desocupados, ¿sí? Vamos a sacar de solamente el año 2019, porque el cálculo es lo mismo para el año 2020. Y sumamos 13.500.000 y 900.000, va a ser 14.400.000, ¿sí? Eso va a ser el total de la población activa. 14.400.000. Y en la fórmula tenemos a la población en edad de trabajar, que ese dato sí nos lo dieron, ¿sí? Que es 16.200.000. Todo esto, o sea, se multiplica por 100 para justamente obtener una tasa, que sería un porcentaje, ¿sí? Ahora voy a hacer el cálculo. Déjenme que use la calculadora. 14.400. Bien. Sobre 16.200. Y esto por 100. Ok. La tasa de actividad es igual a el 88,88%. 88,88%. Entonces, esto es igual al 88,88%. ¿Qué quiere decir? Que, y esto, tienen que aclararlo cuando saquen este tipo de resultados. ¿Qué es lo que representa este porcentaje? Quiere decir que, tomando en cuenta a la población en edad de trabajar, el 88,88% está en actividad, ¿sí? O sea, está trabajando. Va de nuevo. Lo de plantear las fórmulas, si lo entienden, lo de sumar población ocupada y desocupada, ¿lo entienden? Eso es para calcular la población activa. ¿Hasta ahí me explico? Una vez que hacemos eso, díganme si hasta ahí comprendieron. Una vez que hacemos eso, reemplazamos. Yo no. Bien. Ahora, en la tasa, lo primero que nos piden en este parcial en este ejercicio es calcular la tasa de actividad, ¿sí? La fórmula de la tasa de actividad es población activa sobre población en edad de trabajar. Como dato, no nos dan a la población activa, ¿sí? Nos dan población total, en edad de trabajar, ocupados y desocupados. Entonces, como no tenemos a la población activa, pero sí tenemos ese cuadrito que les mostré al principio, sabemos que podemos sumar a los ocupados y a los desocupados y obtener la población activa. Para cada año, ¿sí? Yo estoy haciendo solamente el año 2019. Entonces sumamos ocupados, que son 13.500.000, y desocupados, que son 900.000, nos va a dar 14.400.000. En el cuadrito que teníamos en la TP, a ver, ya leo. La fórmula de tasa de actividad es PA sobre población total. Población económicamente activa. Población económicamente activa. Bueno, entonces tendrían que hacer. La tasa de actividad no es población activa sobre población total. Es que yo lo tengo así en las fórmulas, yo igual. Bueno, si lo tienen así, háganlo así. Calcúlenlo de esa manera, ¿sí? O sea, acá me muestran dos fórmulas diferentes. En la primera tenemos PA sobre población total y en la otra población activa, que sería la económicamente activa, sobre población total. Entonces, para calcular la PA, que es la población económicamente activa, es la población en edad de trabajar, ¿verdad? PA sobre población total sobre 100, claro.
Entonces, la PEA sería población en edad de trabajar, ¿o no? ¿O me equivoco? ¿O cómo lo tienen? Así ya no nos hacemos más lío. La fórmula que tienen ustedes es PEA sobre población total. A PEA en estos ejercicios lo tomaríamos como población en edad de trabajar o como ocupados más desocupados. Población económicamente activa en edad de trabajar, ¿que no? Pero la PEA no es ocupados más ocupados. Bien, entonces es en edad de trabajar. Entonces, con los datos que tenemos ya lo podemos sacar, ¿sí? Sería creo que es ocupados y desocupados. Ah, estamos al horno. Bien, si es económicamente activa, se supone que ya son las personas que pueden trabajar, ¿sí? En algunos países a partir de los 14 años, en otros de los 16, en otros de los 18. Entonces, como tenemos a los en edad de trabajar, es ocupados y desocupados. Bueno, entonces está bien lo que hicimos. Sumamos ocupados y desocupados, que es 14.400.000, pero lo vamos a dividir por la población total, porque lo tienen así en la fórmula, ¿sí? Entonces, esto no va a ser el 88%, pero simplemente lo tienen que reemplazar, ¿sí? Ahora vamos a defender esto que sacamos, ¿sí? Les va a dar un porcentaje, 14 y 32 le va a dar un 40 y pico por ciento. Y lo que tienen que decir es que, y esto es como una frase típica para todos los que saquen, para todas las tasas que saquen, solo tienen que cambiar las palabras porque cambia la tasa, ¿sí? Van a decir que tomando en cuenta la población total, ¿sí? Que es el denominador, ¿sí? Tomando en cuenta la población total, el 40 y pico por ciento es considerada población activa, ¿sí? Eso es todo lo que tienen que decir. Para el caso de la tasa de desempleo, ¿sí? Van a decir, la fórmula es, no la recuerdo, espérenme un ratito, y díganme si la tienen diferente ustedes. Tasa de desempleo, yo tengo número de desempleados sobre población activa por 100. Me dicen si la tienen así también. Desempleados sobre población activa o económicamente activa por 100. Si es esa, genial, seguimos. La población económicamente activa es la que sacamos hace rato, con ese cálculo de sumar ocupados y desocupados, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es cambiar esta frase que les digo es, teniendo en cuenta a la población económicamente activa, el porcentaje que les dé, digamos 30%, es población que está en desocupación, ¿sí? Bueno, y para el crecimiento poblacional, esto es, ¿en qué porcentaje creció la población en un país, digamos Argentina, en un lapso de tiempo? Acá tenemos los años 2019 y 2020, ¿ok? Para esta necesitamos población total únicamente. O sea, vamos a ver en cuánto creció en total la población. Ok. ¿Entendieron lo de cambiar? Cuando vayan a explicar, tienen que cambiar las palabras nada más. O sea, van a empezar diciendo, teniendo en cuenta o si tenemos en cuenta el denominador de la fórmula que vayan a usar, por ejemplo, teniendo en cuenta la población económicamente activa, y el porcentaje que obtengan como resultado, digamos 32%, es considerado que está en desocupación, ¿sí? O es desocupado, o está en desocupación. Eso es lo que tienen que poner.
Solo van a cambiar, primero van a mencionar el denominador, al decir teniendo en cuenta o si tenemos en cuenta, usan el denominador, después dicen el porcentaje y utilizan el numerador de la fórmula. ¿Se entendió? Bien. Para crecimiento poblacional necesitamos solamente los datos de población total, en este caso para 2019 y 2020. ¿Sí? Bueno, vuelvo yo a ver la fórmula de crecimiento poblacional. Que como tenemos 2 años diferentes y los tenemos que comparar, es valor final menos valor inicial sobre valor inicial por 100. ¿Qué quiere decir esto de valor final y de valor inicial? Valor final va a ser el año 2020, el último año que vamos a tener en cuenta. Si les dan 5 años, ¿sí? Digamos de 2018 a 2023, el último año va a ser el 2023. ¿Sí? Ese es el número que van a agarrar, el del último año. Valor inicial es el del primer año, así que para el ejemplo que les di sería 2018. ¿Sí? Sobre valor inicial, de nuevo, la cantidad de población en el 2018 por 100, ¿sí? En este caso, en este ejercicio, nos dan años 2019 y 2020. Así que vamos a hacer la población total del año 2020, que es 31.500.000, menos 32.400.000, sobre valor inicial, que es 32.400.000. Todo esto por 100, repito, el 100 es muy importante porque van a obtener un porcentaje, ¿sí? O sea, lo que queremos obtener es un porcentaje. Entonces, y voy a ir a mi calculadora. 31.500 menos 32.400 sobre 32.400 por 100. Tengo el 31,4. No, esperen, esto debería dar negativo. Valor inicial. Valor final 31.500, sí. 32.400. Igual. Esto dividido 32.400. Bien, ahora sí por 100. Ahora sí. Me da un valor negativo del 2,77%. Si quieren redondear, 78. ¿Por qué les digo? O sea, yo estaba haciendo el cálculo y me dio un valor positivo de 40 y pico. ¿Por qué no puede ser eso? Porque si se fijan, o sea, a simple vista, la población de 2019 a 2020 disminuyó. ¿Se entiende? Entonces, si disminuyó, el porcentaje de crecimiento poblacional no me puede dar positivo porque hay menos gente. Entonces tiene que dar negativo. Esto significa que en realidad la población no creció, sino que hay menos personas. Y puede deberse a que hubo mucha emigración, perdón. O sea, la gente se fue, básicamente, como pasó, por ejemplo, en Venezuela en aquellos años que todos se iban del país, ahora está pasando mucho en Argentina, ¿sí? Puede deberse a eso que la población disminuya. Puede deberse a guerras, puede deberse, por ejemplo, a una pandemia, ¿sí? Entonces, si ustedes, como les digo, al ver el ejercicio se nota, se ve que la población disminuye, entonces la tasa de crecimiento no puede darles positiva, porque hay menos personas, básicamente. Así que me dio el menos 2,77%. ¿Qué quiere decir esto? Y acá tienen que decir, partiendo del dato, que es lo mismo, le cambian las palabras nada más, partiendo del dato de total de población del año 2020, perdón, del año 2019,
la población disminuyó un 2,77% en el año 2020. O sea, yo parto del año 2019 y decreció un 2,77% en el 2020. ¿Se entiende? Entonces, volvemos a esta dinámica de primero usamos denominador, después el porcentaje que nos dio el resultado, y después usamos el numerador o el dato inicial en este caso, ¿sí? Bien. A ver, ¿qué más nos pedía el parcial? Creo que era más teórica la otra pregunta. Nos dice, con la información brindada es suficiente para afirmar que la situación mejoró o empeoró, justifique. Bueno, con la información que tenemos, o sea, los datos que nos dieron, ¿sí? Con esta información y con lo que nosotros calculamos, más o menos tenemos un panorama de lo que pasa, ¿ok? Por ejemplo, vemos que la población disminuyó. Puede ser que las personas hayan emigrado, o sea, se hayan ido del país, ¿sí? Vemos que la cantidad de desocupados también creció, ¿sí? Vemos que la cantidad de ocupados creció y la población en edad de trabajar también creció. Entonces, si creció la población en edad de trabajar, crecieron los ocupados, creció un poco los desocupados, pero la población total disminuyó, significa que la gente o se fue del país, ¿sí? O hubo una enfermedad grave, algo pasó con la salud, ¿se entiende? O hay una guerra, por ahí, si analizan Argentina, eso como, por lo menos hasta ahora, no representaría la realidad, quizás en un país como, qué sé yo, Rusia, Ucrania, no sé. Estos países que están en guerra constantemente, bueno, ahí puede pasar. Pero si analizamos Argentina, las guerras hasta ahora, gracias a Dios, no sucede, entonces lo más probable es que emigren, ¿sí? O que haya pasado algo como grave, una enfermedad o algo así, que hizo que la población total disminuyera. Sin embargo, la cantidad de ocupados aumentó, la población en edad de trabajar también aumentó, lo que hablaría de que la salud no está tan mal, digamos, ¿sí? O sea, siguen creciendo, los niños siguen creciendo normal y naturalmente, ¿sí? Sin ningún problema, digamos. Y la cantidad de desocupados también creció. Digamos que se mueve bien. Entonces no es información suficiente. Yo puedo como sacar algunas conclusiones de acuerdo a lo que veo, pero necesito más datos para saber qué pasó. Necesito saber si hay una guerra, si hubo una pandemia, si no sé, se facilitó el irse a vivir a Estados Unidos por alguna razón, entonces es como el sueño de irnos todos a Estados Unidos, así que no es información suficiente, ¿sí? Podemos analizar y suponer algunas cosas, pero no podemos dar por sentado nada de lo que supongamos, ¿ok? Bien, hasta ahí terminamos esto. Hubo un problemilla ahí con las fórmulas, pero lo importante y que quiero, les puedo pasar por el grupo. Sí, Andrés me lo pasó, yo pensé que ustedes lo habían pasado por el grupo. Bueno, pídanselo a Andrés, se lo va a pasar. Les decía, lo importante de esto, para mí, no, yo te diría que no hay suficiente información, porque las variables, o sea, lo que varía es, uno disminuye, el otro aumenta, el otro también aumenta, o sea, no podemos entender muy bien qué pasó, ¿sí? Tenemos que saber por qué disminuyó la población, si toda la PEA sigue aumentando y sigue habiendo ocupación. Claro, porque los datos no son suficientes, o sea, si ustedes se fijan, creo que me escribió ahora, lo que les decía, si disminuye la población, ¿a qué se debió? ¿Y por qué la PEA sigue aumentando y siguen creciendo los ocupados? Y sin embargo la población disminuyó. ¿Pasó algo con los jubilados? ¿Se fueron los niños? No sé, pueden haber pasado un montón de cosas, así que no es suficiente para analizar algo, ¿sí? Pueden analizar o hacer unas observaciones con lo que tienen, decir, los ocupados crecieron, la cantidad de gente ocupada creció, que eso sería un buen indicador económico. Sí, ahora lo muestro.
la cantidad de desocupados también creció y es en porcentaje, digamos, o sea, creció 3 veces más de lo que, a lo que estaba. No pasó eso con la población que está en ocupación. Pueden hacer un análisis con la info que tienen, pero algo más completo necesita de más datos, ¿se entiende? Ahora muestro el parcial. Joaquín creo que me lo pidió. Es este. Tiene el dedo y todo del que lo sacó. Bueno, ese es el que estamos resolviendo. De nada, Joaquín. Bien, vamos a pasar. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Les decía, lo importante de esto es denominador, porcentaje, numerador. A la hora de defender, justificar el porcentaje que sacaron, la tasa que sacaron, ¿sí? Bueno, pasemos a, creo que el otro es de frontera de posibilidades, ¿sí? Que esto es qué producir, ¿ok? Recuerden que es qué producir, cuánto producir y para quién producir. Son los 3 problemas económicos. Frontera de posibilidad de producción se ve, en el problema económico qué producir, ¿sí? Ahí vemos, y se fijan ustedes, en los ejes cartesianos, enfrentamos 2 tipos de bienes, uno de capital y uno de consumo, ¿sí? El que sea. Bueno, díganme si necesitan que sea como más puntual en esto o que les dé los tips. Vieron que ayer con curva de Lorentz les di los tips de qué es lo importante saber de curva de Lorentz. Bueno, esto también tiene un par de cositas que es importante saber y ya. Bien, Ana, entonces voy a empezar de los básicos que son los tips. Una vez que saben los tips que le digo yo, ya la práctica se hace más sencilla. Yo voy a volver al parcial. Y el ejercicio, ay no, acá está. Bueno, un país puede producir las siguientes combinaciones de bienes de consumo y bienes de capital, manteniendo inalterada la cantidad de recursos disponibles y utilizando los mismos plena y eficientemente. Ok, nos dan una combinación de bienes, luego tienen que ubicar en un eje de ejes cartesianos, en un gráfico de ejes cartesianos, que de hecho es lo que les pide el punto A, grafique e indique el nombre del gráfico a qué problema económico responde, que es lo que les dije al principio. Es la frontera de posibilidades de producción, responde al problema económico qué producir, ¿sí? Y bueno, graficarlo es hacer el eje y ubicar los puntos y nada más. Yo voy a hacer uno a modo de ejemplo. Encontré la regla. Acá está. Otra regla, ayer no tenía. Bien, voy a hacer uno a modo de ejemplo, no voy a hacer este ejercicio, les voy a dar los tips que hay que tener en cuenta y ahí vemos si podemos desarrollar este ejercicio completo, digamos. Tenemos un bien de capital, un bien de consumo, ¿sí? Ya les muestro el gráfico. Bien. Ok. Eje cartesiano, bien de capital, bien de consumo. ¿Pueden poner el bien de consumo acá y el bien de capital acá? Sí. Quizás se cambia un poquito, o sea, si lo comparan, a ver, si yo hago este gráfico con bien de capital acá y Ara lo hace con bienes de consumo acá, el gráfico va a ser un poquitito diferente, pero no va a diferir mucho, ¿sí? Bueno. La frontera de posibilidad de producción tiene más o menos esta forma de acuerdo a las combinaciones de bienes que les vayan dando, ¿sí? Yo les voy a explicar acá lo que es importante saber de esto. Cada una de estas combinaciones, ay, esta sombrita me molesta.
Cada una de estas combinaciones, ¿sí? Digamos, esta, en este punto, con esta cantidad de bienes de consumo, o esta, ¿ok? Todos los puntos que conforman esta curva representan un uso eficiente de los recursos, ¿sí? O un uso pleno de los recursos. Eso es lo que les decía justamente la consigna. Acá estamos haciendo un uso pleno de los recursos, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo puedo combinar de otras maneras que no sean todas estas que están acá. Por ejemplo, hacer un punto que esté por debajo de la frontera de posibilidades. Por supuesto que este punto está exagerado, ¿sí? A estos puntos que están dentro o que forman la frontera de posibilidades los vamos a llamar A, ¿sí? A va a ser pleno empleo o cuando usamos plenamente o hacemos eficiente uso de los recursos, ¿sí? Todos estos son A, todos los que forman la frontera. Este punto lo vamos a llamar B. ¿Qué pasa con B? Si esto es como lo que está eficientemente hecho, ¿sí? La combinación eficiente, esta que está por debajo, digamos que esto es 10, y por acá está el 5, ¿sí? Vamos a decir que 5 y 3, esto va a ser 6. 5 y 3, ¿es una combinación posible? Sí. Pero ¿qué pasa? Acá estamos utilizando los recursos de manera ociosa. O sea, no los estamos utilizando plenamente. No los estamos utilizando bien, para ser más sencillo, ¿sí? Entonces, B va a ser capacidad ociosa. Ociosa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si bien estamos utilizando los recursos, estamos generando bienes tanto de consumo como de capital, estamos haciendo un uso ineficiente de los recursos. Todos los recursos productivos, o sea, trabajo, tierra, todos ellos no los estamos utilizando bien. Si los utilizáramos bien o de manera eficiente, estaríamos en A. Entonces acá estamos en capacidad ociosa. Y hay otra combinación que estaría por encima, ¿sí? O hacia la derecha de la frontera de posibilidades. Lo voy a hacer acá. ¿Sí? Lo llamemos C. ¿Qué pasa con C? Es una combinación, digamos que esto es 1, y acá vamos a hacer 9. ¿Es una combinación de bienes de capital y de consumo? Sí. ¿Es posible? Sí. Pero ¿qué pasa? Si acá estoy por debajo de lo que puedo hacer, y acá estoy dándolo todo y utilizando súper bien todos mis recursos, llegar a esto me va a costar más. Por lo tanto, no voy a poder hacerlo ya. A esto voy a llegar en el futuro, ¿sí? C es a futuro. Mejorando algún recurso, ¿sí? Mejoras, le voy a poner acá. Entonces, esto en el corto plazo, C, no es posible. Solo va a ser posible a futuro, y puse mejoras, pero es mejorando o utilizando, en general es mejorando la tecnología. Generalmente cuando mejora la tecnología podemos llegar a C. Porque mejorar el uso de la tierra es complicado, salvo que encontremos fertilizantes y todo eso tiene que ver con la tecnología, ¿sí? Estoy hablando de trigo, por ejemplo. Entonces, AC en el futuro y cuando existan mejoras en los recursos económicos, ¿sí? Bien, más que nada la tecnología. Bueno, entonces esos son los 3 puntos. ¿Qué pasa en los parciales? Les dan ya sea una tabla como la que vimos en el ejercicio, en la que tienen que hacer los puntitos, hacer la curva, bueno, genial. Y les dicen, ¿qué pasa si? Y acá es donde les dan
para que piensen, situaciones en las que puedan encontrar puntos por debajo o por encima de la frontera de posibilidad de producción. Entonces, como ustedes ya saben que un punto por debajo estamos con capacidad ociosa y un punto por arriba o a la derecha, eso se va a lograr solo en el futuro, ¿sí? Ya está todo solucionado. Le van a decir, por ejemplo, ¿podemos desplazar la frontera hacia la izquierda? Sí, pero estaríamos utilizando, hacia la izquierda es hacia abajo, ¿sí? Estaríamos utilizando de manera ociosa los recursos. ¿Puede llegar a moverse la frontera hacia la derecha? Sí, pero en el largo plazo. No en el corto plazo ni en el medio, quizás en el mediano. Pero esto se va a lograr con mejoras en los recursos de la economía, ¿sí? Eso es todo. Esos son los tips. Entonces tenemos 3 puntos A, B, C. Cada uno tiene un nombre. A cada uno se llega de alguna manera. Son combinaciones posibles. Una sola de ellas es a futuro. La otra es como una manera vaga de hacerlo. Y la otra es la manera eficiente de hacerlo, ¿sí? Eso es todo. Vamos a ver el parcial, a ver qué nos piden. Y vemos. Bien, graficar, indicar el nombre del gráfico y a qué problema económico, ya está. Identifica en el gráfico una combinación de producción que represente el pleno empleo y otra donde exista capacidad ociosa. Ya está hecho. Explique la situación de pleno empleo. Bueno, esto es lo que les acabo de explicar. Y la siguiente dice, calcule el costo de oportunidad de pasar de la situación B a la C. Bien, acá con costo de oportunidad quizás tengamos problemas porque a mí me lo enseñaron que si yo me baso, por ejemplo, ¿cuál es el costo de oportunidad de pasar de 170 unidades de bienes de consumo a 140, perdón, de bienes de capital de 5 a 9, yo aumento, ¿sí? O sea, aumento 4 unidades, pero paso de 170 a 140, ¿sí? Mi costo de oportunidad son, a mí me lo enseñaron así, 30 unidades de bienes de consumo. ¿Se entiende? Quizás a ustedes les hayan enseñado una fórmula y en esto siempre tenemos, bueno, las veces que lo charlé o que lo vimos así en estas clases, tenemos como esa diferencia. A mí me lo enseñaron así y algunas comisiones se lo enseñan así. O sea, si yo quiero pasar de 5 a 9, es como, si yo quiero, qué sé yo, cobrar en vez de, estoy trabajando, ¿sí? Cobro 200.000 pesos y quiero pasar a cobrar 300.000 pesos. ¿Qué tengo que hacer? Capaz que trabajar 2 horas adicionales al día, ¿sí? ¿Cuál es mi costo de oportunidad? Pierdo 2 horas de, no sé, estudio, ¿sí? Ya no puedo estudiar 2 horas, pero porque necesito más plata, ¿se entiende? Ese es como el costo de oportunidad. ¿Qué es lo que estoy perdiendo versus lo que gano, ¿se entiende? O lo que yo deseo aumentar, ¿qué es lo que perdería? ¿Qué es lo que sacrificaría por aumentar, en este caso, aumentar la cantidad de bienes de capital, ¿sí? Pasar de 5 a 9, ¿qué es lo que sacrifico? 30 unidades de bienes de consumo. Así me enseñaron a mí. Ahora ustedes capaz que tengan alguna fórmula, pero es eso, es lo que sacrificamos, es lo que perdemos en pos de ganar por otro lado, ¿se entiende? Como tomar decisiones, digamos. O sea, si yo decido ir a bailar, no voy a dormir a la noche y mañana voy a tener sueño. Bueno, ese es mi costo de oportunidad. No voy a tener sueño, voy a estar cansada y eso es lo que pierdo, digamos. ¿Se entiende? Bueno, si tienen la fórmula, alguna otra fórmula de costo de oportunidad, nos vendría genial. Pero hasta ahí lo terminamos. Nos decía, marca un punto en el que exista pleno empleo. Un punto A. Cualquier punto dentro de la frontera lo marcan, le hacen un redondito así, lo remarcan, le ponen A y dicen pleno empleo, ¿sí? ¿Y qué significa este punto de pleno empleo? Que estamos
produciendo, utilizando de manera eficiente todos los recursos económicos. Fin. Capacidad ociosa, un punto B, cualquier punto por debajo, cualquiera, no tiene que ser justo ahí donde yo lo grafiqué, en donde sea por debajo de la curva. ¿Qué significa capacidad ociosa? Que estamos produciendo, haciendo, utilizando de manera ineficiente los recursos productivos, recursos económicos, ¿sí? Esos Bien. datos que están ahí son cuando usamos eficientemente los recursos. El punto, claro, todas esas combinaciones que les dan ahí en la tabla, en el ejercicio, de hecho en la consigna se los dicen, haciendo eficiente, utilizando eficientemente y de plena y eficientemente los recursos, eso les dice la consigna. Entonces todas esas combinaciones que forman la frontera de posibilidades son A, pleno empleo. ¿Se entiende? B, por debajo, donde sea. C, por arriba, donde sea, pero no se va a lograr ya, se va a lograr en el futuro. Listo, eso es todo de frontera de posibilidades. Así como ayer en curva de Lorentz, lo único que tenían que saber es que la curva que estuviera más cerca de la recta de equidistribución era la mejor. Acá lo que tienen que saber es A, B y C, pleno empleo, capacidad ociosa y futuro, posible en el futuro. Finish. Eso es todo. Ah, me cansé. Y pasaríamos a... ¿Se entendió? Hasta ahora me expliqué, ¿entendieron estas dos cosas que vimos? Estos, no vi los malos chats. Disculpe el punto B, ¿cómo sería? ¿Ya lo entendieron, lo de capacidad ociosa? Sí, genial. ¿Podría explicar cómo aplica el coeficiente de Gini? ¿Cómo aplicar? ¿Cómo aplicar? Hagamos un paréntesis acá, porque esto es bastante sencillo. El coeficiente de Gini no nos lo enseñan, hasta ahora no me lo enseñan, a calcular en economía, ¿sí? Y de hecho hasta ni en macro, pero bueno. Nos dan la fórmula y nos dicen que, bueno, si nos da un número más cercano a 0 o más cercano a 1, es más equitativa o menos equitativa, ¿sí? Eso es todo lo que tienen que explicar con el coeficiente de Gini. O sea, tienen que decir, es un coeficiente que la fórmula es la siguiente, escriben la fórmula, y puede darnos resultados entre 0 y 1. Resultados cercanos a 0 nos indican una distribución más equitativa, los resultados cercanos a 1 nos indican una distribución más inequitativa, ¿sí? Capaz que ustedes puedan poner, o sea, de acuerdo a al gráfico que hagan, no sé dónde lo dejé ese gráfico, digamos que tienen dos curvas, les dan valores a cada una. Por supuesto que la que está más cerca de la recta de equidistribución van a decir que eso es un 0,33, por ejemplo. Y la que está más lejos pueden decir que es un 0,67, ¿sí? Está más cerca del 1, ¿sí? Eso es todo. No tienen que calcular nada, digamos. Pueden dar así como un más o menos es un 0,33 en el coeficiente de Gini, por lo tanto esta distribución es más equitativa que la otra. ¿Ok? Eso es todo. Bueno, ya vimos frontera y vamos a hacer, creo que el siguiente ejercicio es mercado, si no me equivoco. Perdón, me fui. Podemos lograr el ejercicio de isocuanta y Lorentz, curva de isocuantas. Lorentz hicimos ayer, ahora. Así que no quiero volver a Lorentz. Podemos hacer isocuantas, sí. Ahora pasemos a mercado, si tenemos con este, y vemos isocuantas. Pero isocuantas, bueno, ya lo vamos a ver. Ay, ahora sí. Bien. El siguiente es mercado, sí. ¿Tienen grabada la clase de ayer?
porque este ejercicio es casi que igual, o sea, bueno, cambió el mercado, este es un mercado de computadoras, ¿sí? Ayer era el mercado de miel. Las ecuaciones cambiaron, pero ¿se acuerdan? Era método analítico, método gráfico, y es muy parecido, fíjense, nos dan las dos ecuaciones. Utilizamos, les dije, les recomiendo hacer siempre el método analítico, que es igualar las dos ecuaciones, ¿sí? Saco el valor de P, lo reemplazo en las ecuaciones nuevamente para obtener Q, ¿sí? Me tienen que dar iguales, digamos que P me da 35 y Q me da 60 y 60, ¿sí? Las dos tienen que ser iguales. Encuentro el precio y cantidades de equilibrio, esto dice la consigna. Ya está, lo hacemos con el método analítico, que es lo más fácil. Dibuja la gráfica, hace el gráfico de esto, le dan valores, hacen una tablita, un precio por arriba, un precio por debajo, sacan los valores, hacemos el gráfico, listo. ¿Sí? Hago este repaso rápido porque ya lo vimos ayer. Fíjese en la C. ¿Qué sucede si el precio de las computadoras se fija en 60, 80? 60. ¿Qué sucede? Ayer dijimos que cualquier precio por debajo del equilibrio me va a generar, si alguien lo sabe, voy a entrar al chat. ¿Qué genera cualquier precio que esté por debajo del equilibrio? ¿Qué me va a generar? Díganlo. Exceso de demanda. Perfecto, Willen, qué lindo nombre. Exceso de demanda. Cualquier precio por debajo del equilibrio, de nada, va a generar exceso de demanda. Pasa con los precios cuidados, ayer les daba este ejemplo también. Por eso es que nunca encontramos nada, o sea, nos dicen, hay 1.400 productos con precios cuidados en el país y encontramos 2 o 3 de suerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio está por debajo de lo que marca el mercado como equilibrio. Les di el ejemplo de la leche, que yo sé que vale 400 pesos, y si en precios cuidados está 210, todo el mundo quiere ir a comprar a ese precio la caja de leche, ¿sí? Entonces, eso es exceso de demanda. Ahora, si el precio, no estoy desarrollando el ejercicio, por eso les hablo de teoría. Si el precio, en este caso de las computadoras, está por encima del equilibrio, ¿sí? ¿Qué va a generar exceso de oferta? Significa que va a haber más, con el ejemplo de las computadoras, más computadoras de la que la gente puede comprar, ¿sí? Les mencioné lo que pasa en Estados Unidos, que en algunos lugares los alquileres son tan caros que la gente no puede acceder a esos alquileres. Entonces, ¿qué sucede? Hay más departamentos vacíos que los que están ocupados en realidad. Esto es porque mañana hay una más. No, esta es la última clase ahora. Esto es porque los precios están tan arriba, sí, o sea, la parte de la oferta serían los que alquilan en este caso, los que ponen en alquiler una propiedad, ponen un precio tan por encima de lo que la demanda considera que es justo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? No hay un acuerdo, hay muchos departamentos vacíos, hay un exceso de oferta, ¿sí? Bien, eso lo vimos ayer. Si pueden repasar la clase, sería genial. Y por último, este ejercicio nos dice, ¿cómo cambiaría la situación de mercado si los videojuegos gamer para computadoras disminuyen drásticamente su precio? No sé de videojuegos, pero ¿cómo cambiaría la situación de mercado? Estamos hablando de computadoras. Ok. ¿Qué serían los videojuegos gamer en el mercado de las computadoras? ¿Qué serían los videojuegos gamer? ¿Se acuerdan que ayer hablamos de esto? Si alguien me responde, voy a ser feliz. Un bien complementario. Bien, 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 los 3 que me respondieron. Hermoso. Es un bien complementario, ¿sí?
bienes complementarios son los que van juntos, digamos. En este caso, el videojuego con la computadora. Puede ser, ayer les decía, Fernet y la Coca-Cola. ¿Qué más? El auricular y el celular. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Puede ser... Bueno, no sé, no se me ocurre justo ahora, no se me ocurre. El merengue y la torta, por ejemplo, no sé, por decir un ejemplo así. Van como juntos, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? En este caso disminuye drásticamente, eso es que disminuye un montón. Digamos que un juego cueste, no tengo idea de juegos, pero voy a tirar un precio. 20.000 pesos, ¿sí? Eso cuesta un juego para computadora. Y disminuye drásticamente, significa que ahora van a valer 5.000 pesos, ¿sí? Como son complementarios, van de la mano, digamos. Entonces, si la demanda de uno baja, la demanda del otro también. Si la demanda de uno aumenta, la demanda del otro también. Entonces, si el precio de los videos, la gente va a querer ir a comprarlos. Es como le decía de los precios cuidados. O sea, cuando el precio está muy abajo, todo el mundo sale a comprar. Entonces, la demanda va a aumentar para los videojuegos, ¿sí? Como al ser un bien complementario de las computadoras, la demanda de las computadoras también va a aumentar, ¿ok? Quizás no aumenten en igual medida porque son precios diferentes, pero va a aumentar, ¿ok? Porque los gamers, al ver la posibilidad de que pueden comprarse muchos juegos, porque están baratos, necesitan sí o sí una computadora, entonces compran, ¿ok? Esa es la lógica de esto. Entonces, bienes complementarios, los dos aumentan, porque bajó el precio, van a aumentar los dos. Y eso es todo lo de mercado. Vamos a hacer un ejercicio de ISO. Me expliqué en esto, ¿quedó alguna duda? No lo quiero resolver para que pasemos a ISO cuantas, que es lo único que nos faltaría, digamos, de la parte práctica. Y si me expliqué en esto de mercado, genial. Si le quedó alguna duda, me preguntan ahora, y si no pueden repasar la clase de ayer, que lo único que hicimos fue mercado y Lorenz. Fue todo lo que hicimos en la clase de ayer. Bueno, no veo preguntas, así que vamos a pasar a ISO cuantas. No voy a hacer un ejercicio hoy. Voy a hacer como hice con Frontera. Sí, les voy a explicar qué es lo importante. También son dos cositas que tienen que tener en cuenta y nada más. Uy. Bueno. Tenemos nuestros ejes cartesianos para isocuantas, ¿sí? No nos olvidemos del cero. Acá tenemos cuántas unidades producimos con un bien de capital y horas, ¿verdad? Horas de trabajo. La inversión bruta es negativa. Esa es una buena pregunta. Yo te diría que no. Lo voy a buscar en la bibliografía, en las bibliografías, y les respondo. Si les digo a Andrés que le pase la respuesta, pero yo te diría que no, porque, no sé, la inversión me parece rara. Pasemos a eso, ¿cuántas? Y yo, tienen el parcial el viernes, me dijo Andrés. Yo planifiqué estas clases los días que yo podía, pero de todas maneras, pueden mandarme preguntas o mandárselas a Andrés y él me las manda a mí y yo les respondo, ¿sí? Entonces, para eso, ¿cuántas? Tenemos horas trabajadas u horas hombre, ¿sí? Y un bien de capital. Digamos, bueno, pongamos bien de capital. ¿Qué pasa? Les dice que, por ejemplo, con 3 horas hombre y acá en la combinación de 3 y 4 hacen un punto. Ese punto ya es una isocuanta, ¿sí? No piensen que les van a dar varios puntos para formar la isocuanta, porque a mí me pasó de decir, ¿qué pasó? ¿Por qué me faltan puntos? No, está bien, digamos. Esto ya, más o menos, ustedes le dan forma redondeada, ¿sí? Y hacen una isocuanta. Le van a dar varias combinaciones y cada uno de esos puntos va a ser una isocuanta. Digamos que la otra está por acá. ¿Sí?
¿Y qué pasa? Suelen preguntarles, y esto es lo importante, esto es lo que tienen que saber. Puede darles cualquier número, cualquier valor, lo que sea. Al revés. Puede ser. Ah, me hiciste dudar, porque esta la hizo cuántas y la hizo costes. Se me mezcló micro con economía. Si alguien me dice, no, creo que es así. Si alguien me dice si es al revés, la hacemos al revés. Chicos, yo ya cursé hasta macro. Hay cosas que se me mezclan. Pero creo que es así. Bueno, yo lo voy a hacer al revés, pero es como lo importante que les decía es una sola cosa. La isocuanta que está más lejos del origen, esto es lo que tienen que resaltar con color. La isocuanta que está más lejos del origen representa mejor producción, ¿sí? Es la mejor, digamos. La que está más lejos es la mejor. Así como en curva de Lorentz la que estaba más cerca de la recta era la mejor, esta, en este caso, la que está más lejos del origen es la mejor. O sea, de las tres que yo hice, la que está más lejos, ¿sí? La que está más hacia la derecha sería, es la mejor. ¿Qué va a pasar? A ustedes le van a dar, bueno, le van a decir que marquen estos puntos, que dibujen las isocuantas, ¿sí? Y les van a decir que, por ejemplo, la isocuanta A representa, les van a dar valores, eso suelen hacer. Les van a dar valores. Una de las isocuantas representa 200 unidades, la otra 250 y la otra 370, ¿sí? Y ustedes tienen que ubicar. Sabiendo esto, de que la curva que está más lejos del origen es la mejor, entendemos que 370 unidades va a representar a la curva que está más lejos del origen, ¿sí? Que alguien me diga si es la que va para arriba o para abajo en la curva, pero bueno. Entonces, voy a poner acá 370 unidades, después le dije 250 unidades y 200 unidades. Creo que es para abajo. Bueno. Para arriba, ok, para arriba. Van a ver el micro, hizo cuántas e hizo costes. Yo lo tengo como que es para arriba. Perfecto, entonces para arriba. Uf. Ahí va. Entonces es este el gráfico. Yo les dije que había una curva de 370 unidades, una de 250 y una de 200. Acá todo lo que tienen que saber que la curva que está más lejos, podemos hacer millones de curvas, podemos hacer curvas en medio. La que está más lejos es la de mejor producción, ¿sí? Es la mejor, la que está más lejos. Sea que sea el valor que le dé. Ahora, les pueden decir, plantee una isocuanta que represente 310 unidades. Y ustedes dicen, ¿cómo hago eso si no tengo la combinación en puntos como para graficarla? Eso lo van a hacer como a ojo, ¿sí? Si esto es 370, el 310 más o menos está por acá, grafican, ¿sí? Y si les dicen, analice la situación, ustedes van a decir, la nueva isocuanta, que esta se va a llamar, esto es ABC, esta se va a llamar D. La nueva isocuanta representa un nivel de producción de 310 unidades y mejora a la curva B en cuanto a producción. Sin embargo, la curva C sigue representando mayor producción. Eso es todo. Eso es todo lo que tienen que saber de isocuantas. Que la más lejana es la mejor. Que las otras se las pueden dar como para que ustedes supongan, les pueden dar el valor, ustedes pueden graficar donde sea y decir, si existiera la curva E, representaría un valor de, un valor de 225 unidades, que mejoraría la producción de la curva. Es todo esto es lo que ustedes podrían como decir de esto. No hay mucho análisis que hacer.
pueden plantearles supuestos en los que tienen que analizar, pero es re sencillo, ¿sí? Hacen las curvas más o menos, si es que no tienen el valor, más o menos donde podría ir, y listo. Eso es todo de isocuanta. Después le dan los valores y nada más. Eso es todo. Así que me expliqué. Esta de isocuanta es el más sencillo de los tres. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda, vimos todo. Hago un repaso así rápido de lo que vimos. Vimos las tasas, cómo calcular las tasas, con algunos datos que nos daban del año 2019-2020. Tuvimos ahí un problemilla con una fórmula, no pasa nada. Lo importante de este repaso de este tema es que sepan cómo justificar. Está grabada, sí. Está grabada esta clase y la clase anterior también. Les decía, lo importante de este repaso de la parte de tasa de actividad, desempleo y todo esto, es que sepan justificar el coeficiente, perdón, la tasa que obtienen. O sea, el porcentaje que van a sacar ustedes lo tienen que justificar, o sea, decir qué representa, ¿sí? Entonces, para eso van a utilizar la oración, teniendo en cuenta denominador de la fórmula, el porcentaje que obtuvieron como resultado de la población, representa, por ejemplo, teniendo en cuenta la población, la población económicamente activa, el 32% se encuentra en estado de desocupación. Eso es todo lo que tienen que decir, ¿sí? Entonces usamos primero denominador, después porcentaje y después mencionamos el numerador. Y ya está. Después vimos mercado, que hice un repaso rápido, porque el ejercicio era parecido al que hicimos ayer, ¿sí? Hablamos de exceso de oferta, exceso de demanda. Si no tienen claro este tema, vean la clase que está grabada de ayer. Después vimos frontera de posibilidades de producción. Hablamos del punto dentro de la frontera, que representan pleno empleo. Le llamamos a cualquiera de ellos. B, a los que están por debajo de la frontera, ¿sí? Que representan capacidad ociosa. Las letras A, B, C, ustedes pueden poner las letras que quieran, ¿sí? No tienen que ser A, B y C. Quieren ponerle, no sé, X, M y W, perfecto. Y hablamos de un punto C, que es un punto posible, pero a futuro, ¿sí? Bien. Y después vimos isocuantas. Este gráfico, le hizo costes, no. En isocuantas, lo más importante es saber que la isocuanta que está más lejana al origen es la que representa mejor producción, o la que representa más unidades de producción, ¿sí? Así que si a ustedes les dicen, plantee un gráfico de tres tipos de producción diferentes, en la que la mayor sea de 200 unidades. Y no le dicen nada más, ustedes ya saben que la más lejana va a ser la de 200, hacen dos más que representen el número que ustedes quieran, y listo. Y bueno, eso es lo que vimos en esta clase. ¿Se quedó alguna duda? Díganme ahora. Sé que a veces hablo muy rápido, pero es como para hacer la clase lo más corta posible y que bueno, que sea así como fluida la clase. ¿Quedó alguna duda? ¿Me expliqué? Díganme. Y si no, ejercicios o alguna duda que tengan, pueden mandármela después o mandársela a Andrés y lo respondemos, lo hacemos. Me preguntaron de la inversión bruta, si puede ser negativa. Yo lo voy a... Si alguien sabe, dígalo ahora. Sería de mucha ayuda. Si no, yo lo voy a investigar en la teoría y les paso la info. Alguien mandó un mensaje ahí. Era eso de la inversión bruta, sí. Lo que yo tenía entendido que no puede ser negativa. Sí, a mí no me suena que sea negativa. Así que yo creo que no. Pero igualmente lo voy a buscar, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna consulta, chicos? Bueno, aparte de esto de la inversión bruta.
¿Ninguna? Genial. Bueno. ¿Cómo sería para mover la curva en el gráfico de mercado? Qué bueno, William. Buenísimo. Jordan, o Jordan, no sé cómo se lee tu nombre. Para mover las curvas, ¿sí? En mercado, tiene que cambiar la oferta o la demanda. ¿Cómo cambiamos oferta y demanda? Puede moverse por muchas razones. ¿Se acuerdan que hablamos de bienes complementarios, bienes sustitutos? Es más fácil mover la demanda, ¿sí? Entonces, la desplazamos hacia la derecha o hacia la izquierda, de acuerdo a si va a disminuir o va a aumentar. ¿Qué pasa? Los bienes sustitutos se mueven, o sea, si un bien sustituto aumenta su demanda, el otro va a disminuir. Entonces, en un gráfico, movería la demanda, la disminuiría, ¿sí? Y el punto de equilibrio va a cambiar, va a haber uno nuevo. Si a ustedes les dan valores y pueden hacer el cálculo, genial. Si solamente les plantean, les dicen qué pasaría si, y no les dan valores, ustedes mueven la curva hacia la izquierda, la disminuyen o la aumentan, ¿sí? De izquierda a derecha, de acuerdo a lo que necesiten, y dicen que el punto de equilibrio se va a modificar y dan un aproximado de dónde quedaría. O sea, se los muestro rápido. ¿Sí? Como les digo, es más fácil mover la demanda. No se olviden del origen. A mí me quedó para toda la vida porque mi profesor me lo marcó así. O de origen. Precio y cantidad. Tenemos las dos curvas, ¿sí? Oferta, demanda. Periódico. No, esta es demanda. Demanda y oferta. Bien. Entonces, tenemos las curvas, ¿sí? Yo puedo aumentarlas o disminuirlas. Puede que se confundan ustedes por los nervios, me refiero. Capaz que tienen que hacer así un gráfico de ejemplo y puede que se confundan y digan, ay, ¿cuál es la oferta, cuál es la demanda? Me pasó, y yo la promocioné, imagínense. ¿Qué es lo que van a hacer para saber en ese momento de nervios cuál es la oferta y cuál es la... Si acá tienen precios, acá tienen cantidades, sí, vamos a decir que este es un precio 2. Y estas son cantidades 7. Acá vamos a estar en cantidades, por decirles, 14, y este es un precio 8, ¿sí? La demanda, a menor precio, mayor cantidad. A mayor precio, menor cantidad. Y eso es con lo que yo me ubico para saber cuál es la demanda en esos momentos en los que ya no confío ni en mi cerebro, que les puede pasar a ustedes también. Entonces, la demanda a menor precio, mayor cantidad demandada, a menor precio, mayor cantidad, a mayor precio, menor cantidad. Entonces, esta es la demanda y la otra va a ser la oferta. Simple. Bien. Como les decía, es más fácil mover la demanda que la oferta. Yo puedo moverla. Si a ustedes no le dan valores para calcular, si les dan valores, tienen que hacer de nuevo el método analítico, de nuevo hacer una tabla y hacer un nuevo gráfico, una nueva recta, no, ya no son las curvas, sino una nueva recta de demanda. Si no les dan valores y solamente es un supuesto y les preguntan qué pasaría o suponiendo que y bla, 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 solamente van a hacer un nuevo gráfico de demanda, ya sea que la tengan que disminuir o aumentar, y van a decir que el equilibrio cambió, ¿sí? Yo en mi primer gráfico voy a decir que el equilibrio está en 5 de precio y en 9 en cantidades, ¿sí? Y en mi nuevo gráfico, porque la demanda aumentó, el precio va a estar en 7, más o menos, y en unidades va a estar en 10, en cantidades, va a estar en 10. Ahora les muestro. Y este fue mi primer equilibrio. ¿Ok?
estaba en 5 y en 9. Yo desplacé la demanda, la aumenté, entonces ahora tengo un nuevo equilibrio, hay una nueva intersección en la curva. Y voy a decir que está más o menos entre 7 y 10. Estos valores, si ustedes están dando solo un ejemplo, pueden decir, es aproximadamente entre 7 y 10, ¿sí? No hay ningún problema con eso, o sea, no les van a controlar, no, se pasó un milímetro, ayer les decía lo mismo, se pasó un milímetro, esto no es 7, no hay problema con eso, ¿sí? Eso es, o si disminuye, se mueve hacia la izquierda, va a haber un nuevo equilibrio y más o menos dan precio y cantidades del nuevo equilibrio, ¿sí? Si les dan los valores para calcular, o sea, les dan una nueva función lineal, van a tener que hacer todo el proceso de nuevo, hacer el método analítico, sacan de nuevo P, de nuevo las cantidades de equilibrio, dan nuevos valores en una tablita para hacer el gráfico y hacen el nuevo gráfico. O sea, es un poquito más largo, pero más sencillo si ya tienen los valores. Está bueno, digamos, si ya tienen los valores. ¿Me expliqué en esto o les hice un lío? Están esas dos posibilidades. Que les den los valores para hacer un cálculo matemático o que solamente les planteen una situación hipotética. Tienen que saber hacer las dos formas, ¿sí? Eso es todo. Bueno, ahora, ¿hay alguna otra pregunta? ¿En qué caso nos movemos sobre la curva, ya sea oferta o demanda? Cuando hablamos de un bien, ¿sí? O sea, estamos hablando de un bien en un momento en específico, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si ven a la teoría, las variables que afectan a la demanda son los bienes sustitutos, los bienes complementarios, el nivel de ingresos, ¿sí? Y el precio solo afecta a la curva en sí, a la primer curva, digamos, ¿sí? Todos los demás factores la desplazan, ya sea hacia la izquierda o a la derecha. Pero el precio es algo que se ve en el momento, es como una fotografía, ¿sí? Sacamos una fotografía del pie. A ustedes les debe haber pasado que buscan, sigamos con el ejemplo de la leche, para no abundar en ejemplos. Van a un supermercado y está a 380. Van a otro supermercado y está a 395. Van a otro super y está a 402, ¿sí? En ese momento, en este día, digamos que fui hoy al super, hoy 18 de septiembre, ¿sí? Las curvas de demanda en esos precios, o sea, la demanda en esos precios me va a hacer la curvita, ¿sí? Quizás haya personas que compren leche a 402 pesos, pero van a comprar, por decirles, 2 unidades. Hay otras personas que van a comprar a 380, pero van a hacer unas cuantas más, ¿se entiende? Y a un precio de 270 van a ser muchas más. Entonces, la variable precio es como en el mismo momento, ¿sí? ¿Qué va a hacer que se desplace la curva? Todas las otras variables. Bienes sustitutos, bienes complementarios, el nivel de ingreso, si el nivel de ingreso de los consumidores se modifica, muy probablemente en vez de comprar, no sé, leche líquida, empieza a comprar leche en polvo, que es más cara, pero me dura más, ¿sí? Eso es lo que vemos. Entonces el precio es como una foto del momento. Y lo demás hace que se desplace, es como en el tiempo, ¿sí? ¿Me expliqué? Listo. Perfecto, entonces. Creo que con esto terminaríamos. A ver si no leí algo. Creo que no, creo que respondí a todo, salvo lo del ingreso, perdón, la inversión bruta. Bien, bueno, queda grabada esta clase. Si tienen tiempo de repasarla otros días, porque tienen tiempo hasta el viernes, que es el parcial, genial. Si tienen compañeros, díganle, che, quedó grabada esta clase y la de ayer también. Y bueno, como les dije, pueden seguir mandando sus dudas, consultas, que yo las voy a estar respondiendo. Se las mando a Andrés. Nos vemos la próxima, chicos. Muchos éxitos el viernes. De nada, nos vemos.